amigos de Vestidor MX y de Somos Chivas, la verdad oficial, pues aquí estamos estrenando este espacio, este foro, rumbo a lo que es Qatar 2022. Vamos a analizar lo que no se analiza en otros programas, en estos programas en donde ahora ya prácticamente a lo que se dedican es a pelearse entre los conductores y una serie de mentiras que no tienen el sustento y la relevancia de lo que significa el análisis serio de lo que es la selección mexicana rumbo al campeonato del mundo. En este espacio buscaremos dar un punto de vista diferente, con conocimiento de causa respecto a cada uno de los temas que vamos aquí a abordar. Ojalá les guste y si es así, pues ya saben, se suscriben a los canales, le dan like y nos comparten. Entonces, nuestros analistas que van a estar con nosotros aquí de invitados están con nosotros Quique Tenorio. Hola, ¿cómo estás, Quique? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues aquí vamos a ver cosas que efectivamente en otros canales no se dicen o no se dicen completamente, son verdades a medias o ni siquiera llegan a medias, pero aquí sí vamos a desmenuzar todo. Así es, total libertad de expresión. Estimado Javier Silva. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Mauricio. Igual, muchas gracias por la oportunidad de poder decir lo que quisiéramos escuchar en los medios respecto al tema de la selección y de otras cosas. Muchas gracias por la invitación. Así es. No, de que el más joven, Carlos Gómez. Hola, buenas tardes a todos y pues contento de ya no escuchar o ser una opción nueva para aquella gente que les gustan los análisis más serios y no TV y novelas de deportes, ¿no? Sí, que eso se ha convertido lamentablemente todos los programas de las diferentes cadenas de televisión y con mucho gusto también saludamos y le agradecemos la participación a nuestro queridísimo Chucho el Cheche. ¿Cómo estás, estimado Chucho? Un saludo a todos, gracias por la oportunidad y pues esperemos que esto resulte de alguna manera agradable para la gente que nos va a estar siguiendo. Creo que tenemos material y tenemos gente que sabe expresar lo que realmente sucede dentro y fuera de las canchas. Un saludo a todos. Así es, y desde luego que el tema inicial, toda vez que este canal se llama Vestidor MX y por eso le pusimos así, que era hablar acerca de la profundidad de cada uno, en este caso de los 4 grandes del fútbol mexicano, ahora en hablar de profundidad de la mexicana y desde luego que para iniciar que hemos escogido es el vestidor. Mucho se habla, mucho se discute, mucho se señala acerca de los vestidores. Los que estamos aquí hemos jugado a nivel amateur o a nivel semiprofesional, porque bueno, también la talacha se podría considerar una actividad semiprofesional, ¿no? Para todos aquellos que de una u otra manera en algún momento lo practicamos. Y estos espacios que son una interrogante en donde hay el código de lo que sucede en el fútbol, el código del vestidor, todo lo que acontece ahí y muchas de las respuestas que le dan los diferentes analistas, incluyendo los exjugadores, es que si no hay un buen vestidor, no hay buenos resultados. Y desde luego que esto lo queremos poner en la mesa, si el vestidor actual de la selección mexicana permitirá visualizar unos buenos resultados en lo que significa precisamente Qatar 2022. Primer pregunta que les hago. Para ustedes, ¿qué es un vestidor en el fútbol? Se vale que cada uno dé su punto de vista, no importa si se arrebatan la palabra, nada más ahí que no nos entrelacemos para que la gente pueda escuchar. Como jugadores han sido de fútbol, ¿para ustedes qué es un vestidor? ¿Un vestidor significa tener un espacio en un estadio o un vestidor también significa estar cambiándonos como lo hicimos durante mucho tiempo a las orillas de los campos de fútbol? ¿Para ustedes qué es el vestidor? Para mí, yo creo que lo más importante es el vestidor en un equipo de fútbol, o sea, es donde te puedes mentar la madre saliendo de un partido o antes de un partido, donde puedes planear las cosas, es la intimidad de un equipo, es cómo tienes la relación con tus compañeros, es la forma en que internamente es el reflejo de un equipo siempre entre el entrenador y los jugadores, y en cada vestidor hay subgrupos, ¿no? O sea, no es todos parejos, hay nacionalidades,
hay con quien tienes más química en tu personalidad, hay con quien tienes menos química. Entonces creo que es fundamental en un equipo el vestidor. Y Perfecto. considerando ¿Qué lo más que que- comenta Carlos, yo creo que dijiste todos los elementos, los incluiste en tu comentario. Es cierto, como comenta también Mauricio, el vestidor, mucha gente lo podría interpretar, bueno, pues es el lugar donde llegas al estadio y te cambias y te preparas para entrar al partido de fútbol. Pero más allá de eso, yo creo que es el lugar donde se gestiona el grupo para bien o para mal, ¿no? Porque con esto que comenta Carlos, ¿no? Hay grupos necesariamente en todas las actividades de la vida donde intervienen muchas personalidades, se hacen grupos. Todos nos agrupamos con las personas que son más afines a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de comportarnos, incluso a la posición en la que jugamos, ¿no? Normalmente tenemos una muy buena amistad. Por ejemplo, yo jugaba de centro delantero y me relacionaba mucho con la gente que me daba balones, ¿no? No tanto con el portero, los defensas, pero sí con los medios y con los extremos, que era con los que más comunicación tenía con el balón ahí en la cancha. Y digo, nada más para comentar, es tan importante el vestidor en un equipo de fútbol que va más allá de una hora antes del partido. Yo creo que el vestidor se gestiona durante toda la semana con el comportamiento, con las actitudes y con la educación o la formación que cada uno tiene, ¿no? Ese es bien importante porque en el vestidor se pueden crear grandes equipos, pero también pueden ser destruidos, ¿no? Entonces es un aspecto bien importante en un equipo de fútbol. Perfecto. Cheche, Enrique, Sí, Cheche, bueno, ¿quién yo creo que quiere? también el vestidor es parte de donde se dan, y tomando un poquito los comentarios anteriores, es donde se dan los líderes, ¿no? El líder de la defensa, el líder de la media, el líder de la delantera, y todos también se juntan con el líder central, que es el capitán, ¿no? Pero desde antes de empezar el partido, donde pues algunos jugamos y llevábamos nuestro registro y poníamos la alineación en el piso, donde teníamos nuestros gafetes, poníamos gafetes, pues este va de portero, estos son los defensas, los medios, los delanteros, los extremos, en fin. Y ahí se da también parte de ese liderazgo, ¿no? Y ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer en la cancha, quién va a liderar la defensa, que generalmente, bueno, pues es el defensa central, el portero que es el que acomoda su defensa, en fin, los medios y todo. Pero eso también es importante porque ahí se da la estrategia que vamos a seguir, aunque no conozcamos como en los equipos de las primeras nacionales o de la primera división, tanto como los profesionales, nosotros que jugamos amateur o que jugamos en el llano, pues es decir, bueno, tú vas a pararte aquí, vamos a hacer una línea de 4, una línea de 5, en fin, depende cómo se hacía la alineación en el piso, porque muchos creo que le hicimos así, y tratar de hacer una estrategia, ¿no? Y después ir cambiando, a través del partido, pues un poquito la alineación, o ábrete un poquito más, siéntate más acá, tú hazte más para adelante, hazte más para atrás, pero todo eso se platica también en el vestidor. Creo que el vestidor, si lo vemos como, bueno, el vestidor es un espacio físico, pero bueno, pero el vestidor es como hacer la estrategia que vamos a seguir para desarrollar el partido, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a seguir? ¿Cómo vamos a jugar? En fin, ¿no? Y dependiendo del rival, pues hacer las modificaciones en el terreno de juego, porque no hay que esperar hasta que se llegue el medio tiempo para hacer cambios, ¿no? Se hacen cambios, pues, en el juego, ¿no? Perfecto. Chucho. Sí, bueno, yo lo que pienso con referencia a lo que es el vestidor, para mí es el inicio del objetivo de un grupo de amigos que quieren llegar a desarrollar una actividad. Digamos que es como la esquina del boxeador, ¿no? Está este espacio donde se resguardan y van a preparar lo que ellos en conjunto tienen que desarrollar en cancha, ¿no? Para mí el vestidor es algo, un espacio de convivencia con tus amigos para enfrentar a un rival. Y a partir de la conjunción o de lo que logre el líder o la cabeza, que en este caso sería el entrenador, pues es el número de logros obtenidos, ¿no?
en conclusión, es un espacio para resguardarte y preparar lo que vas a hacer en la cancha. Fíjense qué interesante es cómo visualizamos. Hay muchos conceptos que se acaban de decir en relación a un espacio en donde nos juntamos una serie de jugadores, amigos, dice Cheche, para tener un objetivo común. Y dice Javier, ahí se puede gestionar y se debe gestionar todas las relaciones. Y también señalaron Carlos y Javier respecto a los objetivos, las metas. Dice Enrique, la parte estratégica. Entonces, nos damos cuenta que en sí el vestidor también es atemporal, porque un vestidor donde a nivel amateur o a nivel profesional participamos los jugadores, cuando menos tienes la intención de estar toda una temporada con tu equipo cuando eres amateur, y por obligación los jugadores profesionales, la firma de sus contratos viene estipulado cuánto tiempo deben de estar en ese equipo. También es atemporal en ese sentido porque pueden darse bajas por cualquier circunstancia. Es tan importante considerarlo en el ámbito profesional, y que nos abocaremos a ello en este análisis, respecto a que es un espacio laboral. Y ese espacio laboral es la única profesión en donde los trabajadores son capaces de boicotear a sí mismos sus objetivos, sus metas, las de sus, en este caso, sus jefes inmediatos, que son el cuerpo técnico, o los jefes superiores, que son los directivos, ¿no? Les hago la siguiente pregunta. Entonces, visualizado así, luego utilizaremos en esto que acabo de comentar. Visualizado así, ¿quiénes conforman el vestidor? Vayámonos ya ubicándonos a la parte de la selección nacional. ¿Quiénes conforman ese vestidor? Sería la pregunta. Si quieren, en el mismo orden nos vamos, como ahorita hicieron la primera participación, para que sea mucho más fluido. Entonces, ¿quiénes son quienes conforman el vestidor, en este caso de la selección nacional, Carlos? Sí, o sea, yo pienso que está conformado por, obviamente, lo más importante, que son los jugadores, el técnico, su grupo de auxiliares y los utileros, que también son una parte fundamental, que son los que les ponen los zapatos, las calcetas, el vendaje, la parte de los masajes, o sea, todo ese tipo de cosas. Creo que todos ellos conforman un vestidor, y creo que cada quien tiene una parte fundamental en el vestidor con un papel importantísimo. O sea, los jugadores en la parte de la responsabilidad que tienen dentro de la cancha, el técnico y su grupo auxiliar en la parte táctico-técnica, de estrategia y manejar al grupo de jugadores, de personalidades, de disciplina, de todo eso, y los utileros que, como hemos visto en partidos de selección, que a veces no tienen la playera que les salió sangre y tiene que ir corriendo el utilero a ponerles la playera, o sea, todo ese tipo de cosas creo que son fundamentales, todo este grupo de personas para conformar un buen vestidor, y creo que si alguno de los grupos falla, obviamente pues el vestidor se puede ir desgastando, ¿no? Javier. Sí, de acuerdo con Carlos. Y yo agregaría, fíjate, digo, obviamente los jugadores, el cuerpo técnico, utileros, que son una parte importantísima, ¿no? Yo agregaría, en el caso de la selección nacional, un elemento bien importante, que es el director deportivo, el director de selecciones nacionales, porque es como el eslabón entre los jugadores y los federativos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un grupo de una selección nacional para desempeñarse de mejor manera? Pues hay que cumplirle sus gustos, ¿no? A veces hasta sus caprichos, para que puedan cumplir como se debe con su trabajo. Hablamos de primas, del hotel donde se van a quedar, de si van a poder ver a sus familias o no, y todas esas cuestiones se gestionan con el director de selecciones nacionales. Digamos que es como el vocero de ese grupo, que es el que se va a desempeñar deportivamente en la cancha, pero por supuesto proporcionándole todos los medios que se requieren para que ese desempeño sea el óptimo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en el caso de nuestra selección, está bastante bien atendida, porque la verdad es que la infraestructura y el nivel
de los premios económicos que se les da a todo el grupo que se conforma o como se conforma la selección nacional, pues la verdad es que son bastante generosos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es solamente eso, agregar ese director de selecciones nacionales, que generalmente es un exjugador, para que pueda transmitir de mejor manera el sentir de ese grupo de jugadores, de ese director técnico y de todo el cuerpo técnico en general, ¿no? Para que se desempeñe de mejor manera. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Entonces, partiendo de que ya están ahí todos los elementos señalados, me voy a permitir tanto a Enrique como al Cheche no seguir con esa pregunta porque creo que ya está englobado todos los elementos y más bien me iría ahí con la siguiente en el sentido de, a ver, cualquiera, en este caso, que trabaja en una empresa pública o quien tiene una microempresa o una empresa grande, nos damos cuenta que hay niveles jerárquicos. Y ahorita con lo que acaban de decir Carlos y Javier, en esta relación jerárquica, es muy curioso cómo hemos sabido de problemas que se presentan en la selección, en todas las selecciones, de indisciplinas, de negociaciones que no fueron las correctas. Recordemos, por ejemplo, de indisciplinas, aquella fiesta en Monterrey, hasta donde llevaron a un travesti, que luego ya lo asociaron a Carlos Salcido, que se negó, siempre se negó que eso no había existido, cuando realmente sí existió. Situaciones en donde vimos a Cuauhtémoc Blanco fumando en una ventana, expuesto abiertamente en plena concentración. La negación de que los jugadores del Atlas principalmente habían evitado que llegara Cuauhtémoc Blanco a la selección nacional y después se supo eso. Aquella negociación fallida de las primas en donde estuvo involucrado Hugo Sánchez en una Copa América con el apoyo ahí de Miguel Mejía Barón. En fin, en ese sentido, Enrique y Chucho, en este nivel jerárquico, ¿por qué creen que toda la experiencia acumulada del manejo de las elecciones y no se ha podido resolver con ningún grupo de forma correcta para que tengamos un vestidor sin ese tipo de problemas? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto? Porque hay líneas jerárquicas, tanto verticales y también hay relaciones horizontales y ahorita profundizaremos en ello. ¿Por qué creen ustedes que esto no se ha podido solventar? Mira, yo creo que en cualquier sociedad y en cualquier trabajo, en cualquier lugar, siempre hay una jerarquía, siempre hay trabajadores y, bueno, directamente en la selección, pues hay jugadores que valen más que otros, digo, futbolísticamente hablando, no porque un ser humano valga más que otro, ¿no? O sea, hablo de una igualdad, pero sí hay jerarquías, y eso pesa en algunos jugadores. Entonces, yo creo que ese peso que tienen esos jugadores, a otros los merma o los opaca, y entonces por eso se vienen las grillas, ¿no? O sea, es esa diferencia que es en algunos casos muy marcada, hace que otros jugadores pues se enojen, pues, ¿no? O sea, de que, bueno, ¿estás hablando ¿por qué? de gente envidiosa? No, estoy hablando de jugadores que ellos, pues por el nivel que tienen y todo, digo, yo estoy diciendo que se supone, vamos empezando de que se supone que todos son los mejores jugadores, los que van a una selección, ¿verdad? Partiendo de ahí, pues se supone que va el mejor central, el mejor lateral, el mejor portero, el mejor medio, el mejor delantero, pero sabemos que eso, pues en el fútbol mexicano no es del todo cierto. Unos llegan por influyentismo, otros llegan por la fama que traen, entonces sí se genera una división, y entonces por eso es de que a veces hay las grillas, ¿no? Y digo, pues creo que es hasta cierto punto normal, no lo quiero normalizar, o sea, porque una cosa es que sea normal, otra cosa es normalizarlo, pero no estaría bien en un grupo que todos van por el mismo fin o con el mismo objetivo, que es pues es hacer el mejor papel, y todos, creo que todas las selecciones nacionales que van a un mundial, pues todas quieren ser campeonas, ¿no? Independientemente de que no estén a la altura de un centroamericano, con todo respeto para mis amigos centroamericanos, pero no es contra un equipo europeo, una Alemania, contra El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y no estoy haciendo menos a nadie, pero es una realidad.
es una realidad. Entonces, en el fútbol mexicano se da otro fenómeno en el cual algunos son tratados como vedettes, ¿no? Y es la estrella, y es el que está brillando ahorita, y es no sé, o sea, le dan esa categoría, y entonces los demás jugadores dicen, bueno, si yo no tengo tanto cartel, pero soy bueno en mi posición, ¿por qué a él le dan cosas que a mí no me dan? Por eso, pero ¿No? a ver, Porque entonces, sí, porque... a ver, Quique, es que ahí es muy importante esta reflexión, porque entonces estamos hablando de que no se gestionan de manera correcta los egos, no se gestionan de manera correcta las envidias, y que es parte del problema que hemos tenido como selección nacional. Y la pregunta sería, Claro. en ese sentido también, Cheche, es, Ujú. ok, no se gestiona bien esto, pero y entonces las otras selecciones, Brasil, que tiene el triple, el cuádruple, lo quíntuple de estrellas, ¿por qué sí han sido capaces ellos, su federación, sus directivos, sus cuerpos técnicos, de gestionar de manera correcta? ¿Por qué ellos sí han podido, los alemanes, los argentinos, y nosotros no? Ahorita te regreso la palabra, Quique. A ver, Chucho, entonces, Sí, adelante, o sea, adelante. ¿qué chingados hacemos mal que somos incapaces de tener un buen vestido forever? Ok, mi punto de vista, Mauricio, creo que la cuestión comercial nos ha ido rebasando sobre la cuestión deportiva. Y también creo que el jugador, cuando le llega, digamos, la oportunidad por la que ha estado luchando toda su vida, empieza a perder piso, empieza a tener cuestiones de distracciones, y eso ya no abona a que se hagan las cosas correctamente. Culturalmente creo que es algo que nos ha sucedido por falta de disciplina, por distracciones, por cuestiones comerciales, y eso desvía, digamos, de alguna manera el objetivo, ¿no? Tal vez la disciplina de los alemanes, de los suecos, de equipos europeos, se basa en ser profesionales de principio a fin, ¿no? Creo que es algo que nos ha fallado mucho, y creo que lo comercial ha rebasado definitivamente a lo deportivo, ¿no? Creo que esa es mi aportación. Oye, pero entonces aquí, Carlos, Javier y Enrique, esto que está diciendo Chucho, de una síntesis, habla de que realmente nunca hemos tenido jugadores 100% profesionales. Por eso es que hemos tenido todas estas indisciplinas, lo cual yo concuerdo con él, porque cuando tú hablas de profesionalismo, entonces estamos hablando de vestidores que siempre han tenido distracciones. No hay una sola que no pueda argumentarse que no ha habido estas distracciones, salvando las individualidades, ¿no? Siempre hemos sabido de jugadores que son serios, que actúan con profesionalismo, pero estamos hablando del conjunto de vestidores. Y la otra parte que señala Chucho, que es fundamental, esta selección se maneja de forma atípica comercialmente porque siempre ha estado mangoneada por el grupo Televisa. Correcto. Y entonces esto da al traste porque la federación no se maneja de forma independiente, sino con un solo objetivo, y el objetivo es hacer dinero de la selección. No tiene nada que ver con la obtención de los mejores resultados, y ellos mismos se han hecho el harakiri, porque si ellos tuvieran una selección todavía mucho más competitiva, campeona del mundo, entraría más dinero. Pero lo que pareciera ser que necesita Televisa son ingresos de manera inmediata a las cajas de registradoras de los equipos y de la selección, y entonces nos han vendido humo. Carlos, nos han vendido humo, Javier, Enrique, hablemos no del superpasado, hablemos de los torneos mundiales en donde hemos calificado y en donde hemos pasado a la siguiente ronda. Todas estas selecciones nos las han inflado y nos han vendido humo con base en esto que estamos reflexionando. Sí, yo creo que sí, porque otro aspecto que creo que es la mentalidad, o sea, la mentalidad de los jugadores mexicanos es, creo que lo que más afecta al fútbol mexicano, porque si analizamos, y lo han dicho jugadores sudamericanos que vienen a México, y que le hacen esa pregunta, es porque en México los jugadores mexicanos tienen todo desde fuerzas básicas, o sea, desde fuerzas básicas tienen los tenis de 4,000 pesos, instalaciones,
y te cuentan, escuchas la historia de todos los sudamericanos y es que apenas yo iba con mis tenis rotos, yo tenía que pagar pasaje, yo tenía que salir de mi país para trascender. O sea, si analizamos Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, o sea, todas esas selecciones, sus jugadores salen a los 17 años a picar piedra a cualquier club, primero vienen a Liga Mexicana, de aquí dan el salto, pero si analizamos las alineaciones de eliminatorias, o sea, Brasil no lleva sí lleva a sus figuras, pero también lleva a jugadores que no, a lo mejor comercialmente no son tan importantes. Holanda en su tiempo, Alemania, Polonia, o sea, Polonia nada más tiene un jugador comercialmente grande que es Lewandowski, pero nosotros de este lado casi desconocemos a la mayoría de los jugadores porque comercialmente no se venden tanto, pero en México creo que la historia de todas las selecciones en todos los mundiales es inflan al matador y lo llevan, inflan a Cuauhtémoc y lo llevan, inflan al Gofo en su tiempo, lo llevan, inflan a Chicharito en su tiempo, también lo llevan, pero no llevan realmente a los que mejor están futbolísticamente, lo estamos viendo con este proceso, o sea, Aldo Rocha, un jugador que debería estar en selección, Luis El Hueso Reyes, que no es el bicampeonato, que ha mantenido un buen nivel, pero también con América mantuvo un buen nivel, Luis Fuentes, o sea, varios jugadores que realmente, yo hice una estadística ahorita de los jugadores, cuánto tiempo están jugando la base o los líderes de la selección, y muchos de ellos no tienen minutos, han guardado que no juega, un Ochoa que es importante, pero en la Liga MX ya vimos cómo le fue en Europa, un Chucky Lozano que va de lesión en lesión, Raúl Jiménez que no levanta el nivel, que le llevan competencia, como Diego Costa ahora al Wolves, luego a eso le sumas jugadores indisciplinados como el Chicharito, que ahora está llorando para que lo lleven, o un Carlos Vela que es un superdotado pero no quiere ir a la selección. O sea, en Uruguay todos los jugadores se mueren por ir. Vemos el caso reciente de Valverde, en un amistoso quiso venir a jugar 2 semanas después de ganar la Champions, cuando tranquilamente puedes decir, pues no voy, pero todos en Sudamérica se mueren, sean superestrellas o no, se mueren por jugar en su equipo. Y aquí creo que se les consiente de más y por eso tenemos a esas vedettes que no quieren venir o que no vienen si no los tratan como divas o es que, estoy lesionado, mejor no voy. El caso reciente de HH no quiso venir a la selección por estar arreglando su pase con el Dinamo. O sea, ese tipo de cosas creo que la mentalidad y la responsabilidad del jugador de ser profesional las 24 horas, pues lo vemos en los clubes como en Chivas, como en América, Cruz Azul, o sea, lo vemos desde casa y eso se traslada a la selección. Pésima cultura laboral, Javier. El fútbol es precisamente es lo que quiero comentar, es todo un tema de idiosincrasia y de cultura, ¿no? Del nivel cultural, nivel intelectual que normalmente tenemos los jugadores de fútbol. Los buenos jugadores de fútbol en México, desde mi punto de vista, no son los que hacen en las escuelitas de América, de Pumas, digo, hay excepciones, como ya comentamos en algún otro programa, pero normalmente los mejores jugadores mexicanos son aquellos que salen del barrio, que si bien nos va, algunos de ellos tendrán alguna formación académica, pero la mayoría de ellos no la tienen, entonces es un tema de idiosincrasia, como bien comenta Carlos, cultural. Ahora, otro tema bien importante es el hambre, ¿no? ¿Qué sucede en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay? Los jugadores lo hacen así como nuestros migrantes se van a Estados Unidos a buscar dólares para mantener a sus familias, en Sudamérica es el equivalente al fútbol. Todos están pensando en ser futbolistas para poder sacar a su familia adelante, ¿no? Y más con las crisis recurrentes que tienen. Ahí está el caso, pues Maradona vivía en un lugar miserable y eso te da como el hambre para ir a buscar una profesión, un dinero que te pueden pagar y das todo por estar en una selección, como bien comenta Carlos. Acá en México no, acá en México está bien abaratada la selección. ¿Por qué? Porque si yo juego en el América, que pues, donde el dueño es Azcárraga y tengo una rachita de 3 partidos metiendo goles, puta, soy el super goleador, no estoy hablando
por supuesto, de Henry Martín, ¿no? Que a muchos les gustará, a mí se me hace un verdadero tronco, pero ahí está, ¿no? En todos los programas, vean todos los programas deportivos, no nada más de Televisa, en todos los programas deportivos, Henry Martín aparece por todos lados. Y lo mismo aplica para Guardado, que por supuesto que es un gran jugador, pero ya pasó su época. Héctor Herrera, que está jugando en el Dínamo, que está arrastrando la cobija horriblemente. Raúl Jiménez, que no se ha levantado de su lesión. El Chucky, que como bien comenta Carlos, es un cuate que está demasiado revolucionado, se lesiona cada vez que se recupera. Llega, juega 2 partidos y otra vez está fuera. Yo creo que es eso, ¿no? Y aparte, pues la influencia que tienen esos grupos comerciales, donde vemos que en AT&T hace 3 meses están pasando a los que ya van a ir al Mundial, ¿no? Pues el Tata no ha dado su alineación o su selección, pero ya vimos ahí en esos comerciales a Henry, al Raúl Jiménez, a Ochoa, que son cuates que no van a faltar en el Mundial, porque pues el contrato con el patrocinador ya está hecho desde antes. Entonces eso es una combinación de muchos factores en detrimento, por supuesto, del aspecto deportivo en la selección. Todos decimos, oye, el Hueso Reyes, está Cendejas, ¿no? Que aún siendo del América, pues no lo quieren llevar. Y digo aún siendo del América porque pues tiene poder de decisión el América ahí. Y tenemos muchos jugadores, Jeremy Márquez del Atlas, que a mí me encanta, se me hace que es de lo mejor que tenemos en el fútbol mexicano, ese chamaco. Afortunadamente ya llevaron a Luis Chávez, que es otro de Pachuca, que es buenísimo, pero si te fijas, muchas veces es por la presión de la misma gente que estamos molestando ahí en redes, oye, pues no lleven aquellos troncos y aquí hay jóvenes que están brillando. Entonces es una combinación de todo, Mauricio. ¿Está mal gestionado el vestidor? Sí, porque se atienden caprichitos de algunos y de otros no. Normalmente se le da más valor incorrectamente al que mete los goles, pero menos valor al que los defiende o menos valor al que genera. Siempre, si se fijan, pues ahí lo están viendo, y eso nada más es en México, ¿no? Ahí está el Paris Saint-Germain. Vemos a Mbappé que está ganando 87 millones de euros al año, pues porque es el goleador. Y tú ves a un Berratti, que es un jugadorazo, o un Kimpembe y varios jugadores que son muy buenos, pero que te aseguro que no ganan ni una tercera parte de ese dinero y no tienen la publicidad que tiene Mbappé. Entonces yo creo que es eso, esa lucha de egos con una falta de inteligencia emocional de nuestros jugadores por su falta de preparación en la mayoría, es lo que genera esa lucha de egos, esa desintegración, y hemos visto en selecciones cómo está el grupo de jugadores de Televisa, el grupo de jugadores de TV Azteca, el grupo de jugadores de Fox, ¿no? Que son las 3 cadenas que tienen ahí influencia, y eso por supuesto que daña el desempeño de nuestra selección, ¿no? Entonces sí, yo creo que está mal gestionado el vestidor. Ok, perfecto. Enrique, aquí, aquí más o menos somos contemporáneos, y esto que comentaron ahorita de los comerciales preelaborados, 1978, la selección que se aspiraba iba a tener un gran desempeño con la selección amateur, la selección mexicana, que había tenido grandes logros, y que en ella iba gente como Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Manuel Caballero y muchos otros jugadores, y que hicieron los comerciales de Levi's, de esa marca que en aquel momento iniciaba a posicionarse en el mercado nacional, y también sacaron los comerciales previamente. Entonces, tú has tenido la oportunidad de trabajar ahí en el grupo Televisa desde otra perspectiva. Este es un daño que le ha hecho permanentemente el grupo Televisa al fútbol mexicano, con toda esta vendimia comercial por encima de la parte de lo que es la parte deportiva. Pues claro que sí, es que vuelvo a lo mismo, lo que comenté desde un inicio. Hay jugadores que valen más que otros, ¿no? Pero mientras nosotros sigamos haciendo ese divisionismo y ese ego, pagar al ego mayor, entonces nunca se va a jugar como un equipo. O sea, obviamente, lo que ahorita estaban comentando, no, bueno, vale más Mbappé porque es el que mete los goles. Pues sí, pero Mbappé no juega en todas las posiciones, ¿verdad? A Mbappé le tienen que surtir balones, a Mbappé, el equipo de Mbappé, pues tiene que defenderse también, y el portero también tiene que hacer su chamba. Entonces, ¿qué es lo valioso de esos equipos?
Pues todos los jugadores y todas las posiciones. Todas las posiciones son importantes. O sea, si juegas como un equipo, entonces tienes esos resultados. Claro, obviamente unos tienen ciertas características diferentes que otros, pero es el mismo equipo. Obviamente, vamos a hablar de Ochoa, pues dudo que alguien, que Henry Martin, o que Cendejas, o que el que me pongas, lo va a hacer mejor que Ochoa en la portería. ¿Por qué? Porque Ochoa es el portero, ¿verdad? Y Ochoa no lo pones a jugar de delantero porque obviamente no va a meter los goles que meten los delanteros. Pero cada quien por eso tiene sus características y juega en su posición. Si nosotros seguimos diciendo que los delanteros son los exitosos, pues entonces de ahí se generan esas divisiones y de ahí se genera esa cierta, que yo le veo, pues es cierta envidia, ¿no? O sea, de que, ¿por qué a uno lo tratan como Vedette y a mí me tratan como del montón, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que le ha hecho daño a México. Ahora, tú decías hace rato, ¿no? Ganarían más si la selección llegara más lejos, por supuesto, si en vez de llegar al quinto llegan al sexto y al séptimo partido y a la final, pues obviamente van a ganar más, pero ellos hacen su presupuesto y dicen, bueno, a ver, la selección va a pasar la primera ronda y el siguiente partido, ¿cuánto vamos a ganar aquí? No sé, digo, voy a decir una cantidad al azar, ¿no? Al azar, digo, no quiero decir que sea eso, $500 millones. Ok, con eso salimos. Sí, con eso salimos de gastos y aparte tenemos una utilidad de 200 o 300 millones de dólares. Ok, ya no importa que llegue más lejos la selección. Nosotros ya con eso ya recuperamos y ya hicimos dinero. Entonces, no importa la selección. O sea, nuestro objetivo es que pasen la primera ronda y en el siguiente partido lo eliminen. Porque de todas maneras ya la gente ya se enganchó con el Mundial, ¿verdad? Entonces, mientras sigamos nosotros teniendo ese vicio de que unos jugadores valgan más o se les dé mayor valor y a otros menos, nosotros vamos a tener esos problemas en el vestidor y obviamente se van a reflejar en la cancha y por supuesto en los resultados. Ahora, aquí algo muy importante. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen ahí en el vestidor? Estamos hablando de relaciones horizontales, que es entre los propios jugadores. Estas relaciones horizontales vemos que no son así, son jerárquicas. Se ha dicho la forma como llegaba Hugo Sánchez de España, la conducta que tenía dentro del vestidor y cómo era rechazado por los propios jugadores líderes de esa selección, en donde sí se la tenía que ver cabrona, en donde Tomás Boy le hacía frente. De hecho, Hugo Sánchez nunca le pudo ganar la capitanía a Tomás Boy, por ejemplo. Sin ser Tomás Boy el gran pentapichichi, y nunca se lo pudo quitar. Y estamos hablando de que estaba Javier Aguirre y estaba Fernando Quirarte, y digo, la lista es larga de esos jugadores que en ese vestidor no permitieron que se apropiara a Hugo, y que creo que es un dolor que de manera permanente lo manifiesta Hugo respecto a esto. Entonces, a nivel horizontal, también hemos sabido en muchos relatos ahora ya de muchos jugadores en donde a los jóvenes que llegan a la selección nacional los traen de chalanes, ¿no? Que son los que tienen que apagar la televisión, que son los que tienen que bajar por el café, o sea, esa cultura laboral en donde todos deberían de ser valorados de la misma forma por ser seleccionado nacional, jerárquicamente existe esa división dentro de los jugadores. Por otro lado, cuerpos técnicos que antes eran cuerpos técnicos más pequeños, ahora hablamos de cuerpos técnicos extensos, en donde se ha especializado el fútbol, en donde el entrenador en jefe muchas veces ya no se encarga él de los trabajos específicos, porque para eso tiene al entrenador de porteros, para eso tiene al entrenador de defensa, tiene al entrenador de ofensiva, casi como los de fútbol americano, tiene a la gente de inteligencia deportiva, que es el que analiza y ve a los adversarios, ahí tienen 2 o 3, entonces estamos hablando de un cuerpo técnico grande, en donde pareciera ser que están enfrentados, aunque ellos son la mitad del sándwich, ¿no? Porque por otro lado tienes al directivo, y en los directivos, decía Javier, el más cercano es el director de selecciones nacionales, pero arriba de él está el presidente de la federación y en el caso de México, luego la asamblea de dueños. O sea, estamos hablando que dentro de los propios directivos hay toda una estructura vertical que no corresponde a las necesidades de gestión, porque el director de selecciones nacionales lo que nos ha demostrado en el fútbol mexicano es que es un empleado
que ni siquiera tiene la toma de decisión correspondiente. Todos los casos de negociaciones de los seleccionados nacionales no fueron resueltos en tiempo y en forma, y uno de los problemas principales que se presentaron en el 2014, que sabemos que sí existió, fue precisamente que no llegaron a un acuerdo en la parte económica, y cuando se dijo y les prometieron Justino Compeán y Decio de María a ese vestidor que iba a haber una serie de beneficios, no se llevó a cabo, parte del motivo por qué Vela no quiere estar ya en la selección nacional. Entonces tenemos incompetencia, o sea, tenemos un problema entre los jugadores, que esta pinche cultura de tú eres mi chalán porque eres el nuevo, como si fuera en el barrio, ¿no? En donde también, si recordamos, el talacha, llega uno de los talacheros, llega y luego, no, que traigo a mi valedor, que mira que la mueve y que la chingada, y ahí va su parna. Ya están dos, y llega el tercero, y luego se apropian del pinche equipo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, decía Javier, con los subgrupos en la selección, por estos motivos, profesionales y comerciales. Tienes un cuerpo técnico que es el sándwich, que difícilmente gestiona bien las cosas, y luego tienes al cuerpo directivo que ha valido madre. Entonces tenemos esas tres estructuras, que lo que les pregunto es la siguiente: entonces, ¿quién chingados manda en el vestidor de la selección mexicana? La experiencia que tenemos como aficionados desde su perspectiva, Cheche, ¿quién consideras tú entonces que maneja el vestidor de la selección mexicana? En todas las selecciones que te ha tocado ver, ¿quién consideras que ha sido el mandamás del vestidor? Mira, Mau, tocas un punto importante. El organigrama deportivo se triplicó. Hay preparador físico, hay el entrenador de porteros, hay, en fin, una cantidad enorme de gente que se ha integrado a un organigrama deportivo, ¿no? Pero realmente aquí yo creo que sí hay muchos conflictos internos. Te repito, hay quienes les importa más lo comercial y se enfocan a eso, y hay pleitos entre jugadores porque, oye, él gana más que yo, o porque él esto, porque el otro. Yo creo que es una situación complicada en el cual se jalan todos la cobija, y de alguna manera eso parte la armonía de un grupo, ¿no? ¿Quién manda? Pues definitivamente mandan las cabezas los dueños de los equipos, que supuestamente son los que aportan el material humano para esa selección, ¿no? Pero bueno, ya aporté yo mi material humano, y también me da para empezar oye, pues yo quiero que mi jugador lo metas, o yo quiero que mi jugador esté más vigente en cámaras, que tenga más reflectores, y de repente el director técnico se pelea con un jugador, o hay una diferencia y se parte todo, ¿no? Yo creo que no hay una estructura sólida en la cual sí haya decisiones muy, muy concretas y tajantes de decir, bueno, este es el rumbo, no podemos salirnos de eso, ¿no? Yo creo que todos pretenden ser de alguna manera protagonistas, y de alguna manera también todos empiezan a servirse de ahí, ¿no? Dicen, yo quiero ser quien tome decisiones, yo quiero ser como el importante aquí en esta selección, pero pues finalmente hay muchas disputas y no llegan a nada. ¿Quién debe mandar? Pues la cabeza, no los directivos. Ok, ahora Carlos, la pregunta sería que en todas estas relaciones laborales, verticales y horizontales, en esta selección parece que hay anarquía. Sí. Porque yo no veo a John de Luis entrando a un vestidor así todo fifí, todo bonito, todo guapito, y hablar con la fortaleza que se necesita en un vestidor para orientar los objetivos, que al final del día, como dice Cheche, pues los dueños de los equipos están esperando que se tengan. No veo al que llegó de Cruz Azul, al nuevo director de selecciones nacionales, a Ordiales, no veo a Ordiales entrando ya ahorita porque ya fue a destiempo. Y entonces tienes una relación que no se analiza en los medios de comunicación, de una palabra empeñada del Tata Martino con todos los viejos de la selección, y ahí están. Entonces, ¿cómo chingados
¿Quién va a mandar en el vestidor de esta selección cuando lo que tenemos como parte ancestral es mala gestión, mala comunicación, objetivos que se llegan a establecer entre los entrenadores y los jugadores? Por ejemplo, no olvidemos que todas las selecciones nacionales han terminado por ahorcar a sus entrenadores. El Tata Martino no es víctima de una campaña. Ha pasado con todos los entrenadores que no fueron capaces de resistir en ese momento la presión, y estamos hablando desde Miguel Mejía Barón, que cuando salió dijo, yo no quiero volver a ser entrenador. Estamos hablando de Manolo Lapuente, que se fue también en momentos de crisis. Estamos hablando del tiempo de La Torre, de Manuel Bucetich. Vamos, el caso emblemático de Javier Aguirre, en donde sale con una gorra, odiando, inventándole madre casi a los medios de comunicación y al pueblo mexicano, que no encontrábamos el por qué ponía al centro delantero a Darío, no me acuerdo cómo se apellida, el güey. En fin, este tipo de cuestiones. Entonces, Carlos, ¿quién va a hacer la labor y el control de ese vestidor para podernos llevar a la meta del quinto juego? Ahorita ya nadie, o sea, en este proceso nadie. Yo creo que lo importante es cambiar el organigrama, o sea, porque si final de cuentas ya viste que en todos estos procesos no tienes resultados, entonces quiere decir que el esquema de la estructura de la federación está mal, porque pones al enlace que son exjugadores, en este caso Torrado, y vemos cómo terminó Torrado y cómo terminó el Tata de su salud, o sea, ya algo que te perjudica no nada más en lo mental, o sea, ya en la salud, todo ese desgaste que ha vivido, es que si una federación impone lo económico ante lo deportivo, pues por eso nunca hemos cambiado, porque el directivo John de Luisa tiene que responder las cargas con dinero. El técnico pues trata de cumplir, le están jalando la oreja al directivo para imponerle jugadores. Se acaba de filtrar el tema de la hermana de este chavo Flores, que se la impusieron a la selección femenil. Entonces, que no lo hagan. Vimos la novela de Marcelo Flores con el Tata, que primero por decidir la nacionalidad y todo. O sea, si en la federación van a seguir imponiendo jugadores que no estén en el nivel por caprichos o porque Azcárraga lo manda, por compromisos comerciales, pues va a ser muy difícil que la selección crezca y que lleguemos a ese famoso quinto partido. Y a eso le sumamos a viejos jugadores como Guardado, que desde el 2006 forma parte de la selección, ya lleva 4 procesos mundialistas y en ninguno ha sido la diferencia. Memo Ochoa ya va a llegar por su quinto, ninguno fue la diferencia. En este caso también Rafa Márquez, ahorita HH. O sea, un jugador que ni siquiera te quiere el Atlético y que te tienes que ir a temprana edad. Vemos el caso de Leo Messi, vemos el caso de el Fideo Di María, que se va del PSG a otro club top a los 34, 35 años, jugando con la Juve, hoy jugó Champions. O sea, creo que los jugadores también se conforman con poco, el jugador mexicano se conforma con poco. Ahorita creo que hay una camada de chavos que ya analizamos la Francia del 2010, que fracasó, que ya salió a la luz que estaba roto el vestidor con su entrenador, por eso los pésimos resultados, y 8 años después es campeona del mundo. O Alemania, que pasó lo mismo, España, que no brillaba tampoco en el top, campeona del mundo. O sea, ese tipo de selecciones sí hacen cambios radicales para conseguir objetivos radicales de polos opuestos. En México sigues con lo mismo, vas a tener lo mismo. O sea, yo no veo que ahorita el Tata, si quieres hacer las cosas diferentes, me lleva una camada ahorita a todos los de Pachuca, los del Atlas, a todos jugadores de Chivas, los centrales son jóvenes, tienes a Emilio Lara, que ahorita está muy inflado,
porque lleva ni una temporada buena con América y ya está llamado a la selección, cuando antes de él ya hay otros 2 centrales que deben de ser llamados. O sea, con una visión de tener una selección en 6 años, que es tu mundial, ya planeada, y de todas maneras la vas a tirar a la borda con estos jugadores. O sea, ¿por qué no la tiras por la borda, pero con una experiencia ya mundialista para estos chavos, ¿no? Entonces creo que la mentalidad de los directivos es lo que debe cambiar para que las cosas sean diferentes en nuestra selección. Javier, entonces estamos hablando de que, al igual que en el país, nuestros planes de desarrollo son cortoplacistas, atendiendo a necesidades primitivas y nunca con la visión, como lo comentó Carlos, respecto a selecciones que hicieron planes de desarrollo para ser campeones del mundo, soportando procesos de 8 años, en el caso de Francia y de Alemania, que todos lo vimos porque nos tocó jugar contra las peores selecciones de estos equipos, y que a partir de que tuvieron la decisión de no podemos arrastrar el nombre de nuestros países, necesitamos hacer un plan de desarrollo de esta naturaleza, y a partir de ahí generaron condiciones privilegiando lo deportivo sin que se afectara lo económico, porque ellos sí venden a las empresas esta idea de que van a salir fortalecidos teniendo campeones del mundo, que impacta obviamente en lo comercial. Esta pinche forma de administrar al país y de administrar a la selección nacional, Javier, es lo que nos ha tenido con estos pésimos resultados. Es correcto. El deporte siempre es el reflejo del comportamiento de un país. En nuestro país cada sexenio se hace un nuevo plan de desarrollo y completamente o diametralmente opuesto al del sexenio anterior. En una de las entrevistas que nos compartías, lo decía de la Torre, ¿no? El directivo del Atlas. Uno llega a la federación aventando pestes al que los que acaban de salir, pues nada más por fregar, ¿no? Porque en lugar de darle continuidad al trabajo, es decir, tomar lo bueno de lo que hicieron los anteriores para darle continuidad y agregar aportaciones, eso sería lo ideal. Pero lo mismo pasa, te digo, con nuestros presidentes, ¿no? Entra uno y quiere destruir lo que hicieron los demás o lo utiliza de pretexto para cubrir sus fallas. En el fútbol lo observamos dentro del mismo proceso, ni siquiera es terminar un proceso y ya. Dentro del mismo proceso se hacen el harakiri, los mismos directivos, las televisoras, los patrocinadores, le mueven el tapete al mismo que ellos contrataron, pues le mueven el tapete imponiéndole ciertos jugadores y ciertos comportamientos que a lo mejor no van con tu forma de ser. Ahora, yo creo que esta selección no tiene mucho futuro, yo ya también lo comenté en algún otro programa, no tiene mucho futuro en el próximo mundial, por lo que comentaban, yo difiero un poquito en el tema de quién debería mandar en el vestidor, y yo soy un convencido de que los que debemos mandar en el vestidor somos los jugadores, ¿no? Porque finalmente vamos, es decir, me refiero a tener la autoridad de buena manera, ¿no? Tenemos que estar convencidos del esquema que nos está planteando nuestro entrenador. Y en ese sentido tenemos que imponer esa manera de pensar, los que son líderes de un grupo, decir, oye, a ver, ya estamos aquí. Y pues los únicos que van a quedar bien o mal vamos a ser nosotros, ¿no? Finalmente, los jugadores terminan, hay carreras que han terminado por un mal mundial, ¿no? Entonces, hay una máxima que dice, la autoridad o se toma o se cede, pero no se comparte. Entonces tú ves en esta selección, pues no vemos un líder, ¿no? Como comenta Carlos, ahí podría ser Guardado, Ochoa ni lo digo porque ese ni en el América es líder, pero jugadores así, que son medio tibios, ¿no? No tenemos un Tomás Boy que, como bien dice, se impuso a Hugo Sánchez, que venía con un ego, bueno, de por sí siempre lo ha tenido, pero venía con más ego de España, y Tomás Boy se impuso, y había gente como Tomás Boy, y en otras selecciones hubo gente como Miguelito España, como Claudio Suárez, como el mismo Cuauhtémoc, que es muy criticado Cuauhtémoc, pero a mí se me hace un cuate que cuando se pone a jugar fútbol, se me olvida que es tan corriente el cuate, ¿no? Es un jugadorazo, y se me hace que es un cuate que
que demuestra carácter cuando juega fútbol. Entonces, es eso, Mauricio, no hay planes a mediano, es más, no a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Hablábamos hace rato pues a veces se ha querido hacer un proceso con el Tata, ¿no? No, pues contrátalo para 8 años. ¿Te acuerdas de Eriksson, no? El sueco que venía con un gran... Y son puras, o sea, no sé, no son con conocimiento de causa, no se analiza el comportamiento de ese entrenador, el tal Eriksson, antes de llegar a México, o que el Tata, ¿no? Pues tiene su manera de dirigir y los que lo contrataron tenían que haber sabido cómo era su estilo. Lo mismo con Osorio, tanto que lo criticábamos por sus famosos cambios de jugadores, pero pues ese cuate siempre se ha manejado así. Finalmente, la conclusión es esa, Mauricio, sí, no hay una gestión, no hay una planeación adecuada, no a corto plazo, que el corto plazo es lo que les preocupa a los dueños de la selección. Ellos quieren obtener dinero inmediatamente, no les preocupa futuro. Ellos atienden lo urgente y dejan para después lo importante. Ese es el resumen que yo digo. En México, en el fútbol y también en nuestra economía, se atiende lo urgente y se nos olvida lo importante. Y eso es un reflejo en el deporte, en todo el deporte, pero pues a nosotros nos ocupa el fútbol y nuestro fútbol atiende cosas urgentes. ¿Cuánto voy a ganarme en el próximo molero? ¿Cuánto me va a pagar AT&T porque esté Ochoa ahí en el comercial? Y entonces todo eso empieza a descomponer y a lo mejor al técnico no le queda otra que decir, puta, pues entonces con estos 25 que me estás diciendo tú que pues voy a ver qué puedo hacer, que también es una falta de personalidad del entrenador, ¿no? Si tú llegas te contratan para dirigir a un grupo y cuando llegas a dirigir te dicen, oye, pero vas a hacer esto, a ver, espérate, güey. Entonces tráete un títere y ahí nos vemos, amigo, porque yo vengo a dirigir, traigo un concepto de lo que es el fútbol y quiero imponerlo, quiero traer a los jugadores que yo creo que se adaptan mejor o adaptar mi sistema a esos jugadores que voy a llamar. Entonces, finalmente no hay una planeación, no hay una buena gestión, hay mucha corrupción, hay mucho pleito interno, ya lo veíamos en la otra entrevista de cuando de la Torre, ¿no? Con el tema del doping de Carmona y Galindo. Así ¿no? es. O sea, es que poca madre de Cañedo, ¿no? Que acá, no, yo te apoyo y va y declara y dice, no, güey, yo no sabía, ese güey es un mentiroso, cuando yo fui el que le dije que dijera mentiras. De ese nivel son nuestros directivos y ya, pues ahí está el reflejo, ¿no? Y en esta selección se maximizó todo ese grupo de errores, está reflejado en este grupo. Ojalá me equivoque, porque yo decía que con Osorio no íbamos a ganar ni un partido. Le ganó a Alemania no en tan buen momento, pero bueno, se le ganó a Alemania. Y me cayó la boca, ojalá me cayeran la boca en este proceso, pero yo la verdad creo que vamos a ir a hacer el ridículo allá a Qatar, ¿no? Y es que pocos entrenadores, Enrique, en el mundo tienen esta personalidad que comenta Javier, uno de ellos Marcelo Bielsa, que es capaz de, en una sentada con los directivos, de decir no me interesa tu proyecto y chinga tu madre, ¿no? Así es. Esos son de los que realmente valdría la pena tenerlos como entrenadores, digo ya esto a toro pasado. Y bueno, esta manipulación de la selección, Enrique, ya para ir cerrando los temas, entonces, ¿qué tipo de vestidor tenemos, Enrique? Porque si en este momento le voy a pedir a Carlos que nos dé una lista de los jugadores que pudieran ser los líderes, Enrique, Chucho, Javier y Carlos al final, para que nos podamos tener un bosquejo, la opinión de cada uno de ustedes respecto, entonces, ¿qué tipo de vestidor tenemos? Ya vimos que en las relaciones interpersonales estamos jodidos porque el Tata con un grupo de jugadores viejos tiene un acuerdo y va a depender de ellos para la realización de los resultados. En unos directivos que tienen a un interlocutor que no es válido porque pues acaba de llegar y pues vale madre, ¿no? Y los objetivos que ya tiene ahí señalados John de Luisa, que pues tendrán que ver ya con la parte económica, que pues eso se va a cumplir sí o sí. Entonces, Carlos, dinos cuáles son los jugadores que se bosquejan, son la parte medular de ese vestidor, y luego ya cada quien que dé su punto de vista, en ese orden, Quique, Chucho, Javier y tú mismo, Carlos, por favor.
Pues les voy a dar dos estadísticas. Los jugadores con más minutos en este proceso del Tata es Guillermo Ochoa, César Montes, Jesús Gallardo, H.H. Herrera y Edson Álvarez. Y los jugadores que son los realmente líderes que no aceptan a Chicharito en el vestidor, dicho por varios medios, es Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno y H.H. Herrera. Esos 4 jugadores que acaba de señalar Carlos, ¿van a ser los que van a llevarnos como el barco a buen puerto, Enrique? Híjole, pues empezando porque pues me estás hablando ya de ahí entre los 4, pues son como 150 años, ¿no? Entonces, pues digo, a que nos ven a buen puerto, pues no sé cómo. O sea, porque una cosa es la experiencia en otros aspectos y en otras empresas, pero el deporte es cruel en ese sentido. El fútbol ya arriba de 30 años ya eres viejo, ¿no? Y ya no te mueves con la misma facilidad y con la misma agilidad con la que se mueve un chavo de 20 años o 22 años. Entonces, si ellos son los que nos van a llevar a buen puerto, pues en la torre, pues pues hay que tener preparados los salvavidas, porque créeme que nos va a pasar igual que el Titanic. Entonces, y sí es una buena analogía, porque el Titanic, un barco enorme que decían que era insumergible y todo esto, lo que pasó. Entonces, aquí si nuestras esperanzas están puestas en estos jugadores, digo, la verdad es que HH fue un muy buen jugador, Guardado ni se diga, Memo Ochoa, bueno, pues ha tenido buenos partidos y no tan buenos, pero si el vestidor va a estar con ellos como pilares, no creo, la verdad, que podamos llegar a otro lugar, ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, y entonces el Tata Martino, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo lo que le dicen, ¿no? O sea, porque el llegar a una selección, creo que primero tenías que ser honesto contigo y decir, ¿realmente necesito este trabajo? Hablando exclusivamente y particularmente de la selección mexicana. O sea, realmente con las condiciones que me están poniendo, porque creo que es bien sabido por todos, vas a tener que meter a este jugador y a este jugador y a este y a este y a este. Entonces, con estas condiciones, ¿quiero hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿O realmente, o mejor no lo tomo? ¿Por qué? Porque entonces llega el momento que llegó ahorita, que dice, es que todo el mundo me está señalando y todo el mundo me está echando tierra. Entonces, bueno, pues entonces tú lo hubieras visto desde un principio y no hubieras aceptado el trabajo por las condiciones que te están poniendo. Y nosotros, como mexicanos y la federación y los dueños de clubes, pues es ver realmente qué es lo que queremos para el fútbol mexicano. Queremos trascender, tenemos que hacer cosas diferentes, porque no podemos hacer cosas iguales pensando que vamos a tener resultados diferentes. Entonces, si queremos de verdad ser protagonistas, entonces tenemos que hacer algo. A ver, vamos a traer un entrenador y vamos a pegarnos a lo que él nos diga. Y que él escoja a los jugadores, va a tener 4 años para preparar, para que vea jugadores, para que pruebe jugadores, obviamente jóvenes, y hay unos obviamente también de experiencia. De experiencia estamos hablando de 28, 30 años, para que lleguen al Mundial, no sé, de 30, 32, pero apuntalados con los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen la energía, son los que tienen la garra, tienen el hambre, que alguien lo comentó hace rato, tienen el hambre de ser protagonistas, y todos los resultados económicos van a caer por consecuencia. Si tú tienes una selección ganadora, triunfadora, que juegue en equipo, obviamente en Europa y en otros se van a fijar en esa selección. ¿Por qué? Porque son buenos jugadores, porque llegaron lejos. Pero si estamos haciendo la cosa al revés, primero poniendo la cuestión económica y después la cuestión deportiva, pues por eso es que pocos se van a Europa y por eso se van a otros lados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas al revés. Todo llega en consecuencia, llega la fama, llega el dinero, llega el poder, todo llega en consecuencia si tienes un equipo de jugadores exitosos, cada uno en su rubro. Si tienes un muy buen portero, si tienes una muy buena defensa, los medios, los delanteros, y hacen un muy buen papel, aunque no sean famosos, no sean muy conocidos, se los van a llevar y van a pensar en ellos. Y el dinero les va a caer, y les van a venir los contratos con los patrocinadores. Es consecuencia de ser una persona exitosa.
Pero si Ok. lo hacemos al revés, pues nunca vamos a pasar de esto, de pasar la primera ronda, que siempre le hemos pasado, y hacernos ilusiones en el otro partido, y se acabó. Hasta ahí llega nuestra participación. Ok. ¿Por qué? En Porque síntesis, hacemos no las tienes cosas mal. confianza en este vestidor. Desgraciadamente, pero es para mí. Sí, o sea, en síntesis, no tienes confianza en el vestidor. No, realmente no. Siempre he tenido fe y de que vamos a hacer algo, pero en esta ocasión en particular, realmente no. Ok. Chucho, Ojalá, como dijo Javier, que me callen la boca y que se hagan el quinto y el sexto partido. Esa es mi fe, pero la verdad es que no creo. ok, Chucho, estos 4 jugadores que no aparecen en el top 50 o en el top 100, ¿no? Porque ya pasaron sus mejores tiempos, nos llevarán a buen puerto, Chucho, liderando el vestidor. Bueno, creo que ellos son los de mayor responsabilidad por la experiencia, ¿no? Pero si a esa experiencia no le das humildad, creo que difícilmente van a ser líderes que convenzan a los jóvenes, ¿no? Tal vez sería más grato pensar en un joven que saque el carácter, un Edson Álvarez o un Jesús Gallardo, no sé, alguien joven que saque la casta y que de alguna manera se tome la bandera de México y sea la insignia de esta selección, que lleve ese vestidor de alguna manera con mucha motivación. Sería increíble que fueran ellos, pero definitivamente yo creo que los que van a intentar tomar ese liderazgo son los, como les llaman, las vacas sagradas, o que para mí ya son los jugadores viejos, ¿no? Que son, no sé, HH podría ser por encima de Ochoa, como mencionaba Javier, pues que es tibio como líder, ¿no? Tal vez es responsabilidad de ellos, pero Uy, creo que se nos trabó por ahí el buen Cheche. Entonces, vamos en lo que se reconecta, Carlos. Perdón, Javier. Ok. Sí, mira, retomando lo que está comentando Chucho, yo digo igual que lo que comenta Enrique, yo no tengo confianza en este vestidor por los que nombramos, ¿no? Que es Guardado, el Moreno, el HH y Ochoa. Pero yo esperaría, y tengo en eso baso mi esperanza, porque también como dice Enrique, o sea, la verdad es que no creo que hagan mucho, pero la fe siempre está ahí en que ojalá que hagamos algo y vamos a estar ahí echando porras y emocionándonos. Yo esperaría, que sí es cierto, son vacas sagradas, pero esperaría que lleguen esos jóvenes, como comenta Cheche, que siempre sucede, ¿no? Esa transición y que a lo mejor es un buen momento para dar un golpe de autoridad. Y yo esperaría que, por ejemplo, Edson Álvarez, Luis Chávez de Pachuca, que no es tan publicitado, pero a mí se me hace un jugadorazo y además creo que tiene características de líder. El mismo Cachorro Montes, ¿no? El del Monterrey, ese chavo a mí me encanta cómo juega central y creo que podría ser uno de esos chavos que levanten la mano. Y el último, Alexis Vega, ¿no? Entonces, ese cuate a mí se me hace que si él se decide, si toma esa iniciativa y deja de ser así como bajo perfil, podría ser de los líderes de nuestra selección. Y yo en eso basaría mi esperanza, en que haya un golpe de estado en el vestidor y que esos jóvenes, esos 4 jóvenes que nombré, no sé si va a ir Talavera, Carlos, no, la verdad no sé si va a ir el Tala, pero ese cuate es otro de los que a lo mejor sin jugar podría aportar mucho para que ese vestidor agarre fuerza y todos como que tomemos la esperanza de que, pues de que va a haber algo de carácter en ese vestidor y nos va a sacar adelante en el Mundial. Entonces eso, no confío en esas vacas sagradas, ya son más que vacas sagradas, ya son bueyes acostados, y mejor yo votaría por estos 4 chavos, ¿no? Que para mí Edson Álvarez, Luis Chávez y el Cachorro y Vega deberían ser como esa transición hacia y el Mundial que viene, ¿no? Perfecto. Chucho, ¿quieres terminar tu comentario? Porque te friseaste. sí, bueno, sí, ya lo redondeó Javier, básicamente es eso, que los jóvenes tomen de alguna manera fuerza y carácter para empezar a liderar y empezar a forjar su historia, ¿no? Como líderes de una selección.
van al Mundial 32 vestidores, todos se preparan, todos van con una mentalidad más o menos, ¿no? Creo que la nuestra, pues queremos, pero veo pocos recursos. Ojalá que somos un país ávido de logros, de presumir nuestro país. Ojalá que nos alcance por lo menos, para ser dignos y decorosos, ¿no? En el papel, en este mundial. Perfecto. Carlos, ya no te repito la misma pregunta porque esto que al final estaban comentando Cheche y Javier me parece trascendental, golpe de estado dentro de un vestidor. Esto significa que estos pequeños subgrupos se apropien del vestidor completo, en donde yo no veo que haya una relación directa entre Luis Montes con los que mencionó ahorita Javier, ¿no? Con el jugador de Pachuca, con el de Chivas, pero que sí hay sociedades internas que son muy claras, Antuna, Vega, El Piojo, y adicionándose a lo mejor hay uno o dos jugadores más. Por otro lado, los jugadores de Pachuca, Kevin Álvarez, el propio, el mediocampista, se me fue ahorita el nombre, Luis Chávez. Luis Chávez. Por otro lado, ahora sí que de los jugadores mexicanos en el extranjero, creo que puede haber ahí otro pequeño subgrupo, y a nivel de la parte defensiva, también podría haber otro, pero bueno, este tipo de cuestiones de un golpe de estado en donde le exijan, primero, hablando con el Tata, y por otro lado, con resultados en la cancha, ¿lo ves factible como para poder salvar la competición? Porque creo que aquí sí coincidimos los 5 en que esos 4 liderazgos simple y sencillamente pactaron con el Tata por cuestiones de carácter estadístico y de experiencia y mediáticamente, pero que no van a ser la solución para la selección nacional. Sí, y abonar un poco a la pregunta anterior, números fríos guardado, les voy a hablar de temporada 2021-2022, 35 partidos y un solo gol. En lo que lleva de este año, solo ha participado en 5 partidos y todos de suplente. Guillermo Ochoa en la 2021-2022 fue el portero con más porterías en cero, con 16, y el otro es Rodolfo Cota con 14 partidos. César Montes en el año pasado 28 juegos, un gol y una asistencia. En este año lleva 9 juegos de titular. Héctor Moreno 23 juegos el año pasado, en este año lleva 11. Héctor Herrera 8 juegos y una asistencia en lo que va de este año. Edson Álvarez 31 juegos la temporada pasada, 5 goles y una asistencia, y en este año lleva 4 juegos y 2 asistencias. Como dándole seguimiento a lo que dice Javier, Luis Chávez, comparándolo con Héctor Herrera, porque más o menos es la posición, en el torneo anterior 35 partidos, 6 goles y 2 asistencias, y en lo que va del partido de este año 11 juegos, 2 goles y una asistencia. Entonces vemos que realmente no están los futbolistas de mejor ritmo, porque en este caso este chavo Luis Chávez no es de esta temporada, o sea, ya lleva 2-3 temporadas con el mismo nivel, y cómo es que en la selección va a ser titular HH cuando ni siquiera en el Dinamo ha levantado, o sea, lo llevan como una superestrella y no ha hecho nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que tienen argumentos los chavos para hacerlo. Que quieran es diferente, porque obviamente tienes estos números en frío, o sea, el fútbol es de números y estadística. Si tú como jugador, a ver, ¿tú qué me vas a venir a chingar? Lo hemos vivido en los equipos amateur. O sea, ¿tú qué me vas a venir a decir si yo estuve aquí toda una temporada, si yo tengo mejores números que tú, aunque estés en Europa? Pues HH lo callas, por algo no te quiso el Atlético, ¿no? Entonces, estás jugando en la MLS en una liga a tus 30 años de retiro. Entonces, sí es que deberían los jugadores hacer ese golpe de estado, pero no creo, porque no veo un líder. El más cercano podría ser Alexis Vega, pero hay jugadores también que son lamebotas, o sea,
que buscan llevarse bien con los líderes, con Guardado, con Ochoa. O sea, creo que es el momento para que estos chavos, si se ven rumbo al 2026, pues ya empiecen a tener la jerarquía y el liderazgo dentro del vestidor. Y esto, o sea, Guardado, ya que te va a hacer en el siguiente proceso, nada, porque ya va a estar viejo, o sea, ya no, este es su último mundial de todos. Entonces creo que ya deben de tener la jerarquía de estos jugadores, Luis Chávez, el propio Gallardo, César Montes, que es joven, Alexis Vega, Antuna, incluso Johan este chavo. Vázquez, ¿Mande? Johan Vázquez, Johan Vázquez, este propio chavo Emilio Lara, que se ve que le cae bien a todos por su forma de ser, pero físicamente y deportivamente tiene cualidades para trascender. O sea, es un chavo que apenas está iniciando, tampoco hay que inflarlo, pero va o pinta para bien. Los jugadores de Chivas, o sea, los centrales, Chivas es el único equipo que tiene 4 centrales mexicanos, o hasta, y sus laterales. O sea, creo que sí hay argumentos para dar el golpe de estado, pero en este proceso creo que no lo van a hacer. Creo que quieren seguir a los líderes y lamentablemente falta un líder joven que amalgame a todos estos chavos, y el que debería tener esa jerarquía es Alexis Vega, pero si no es líder en Chivas, dudo mucho que sea líder en la selección. Bueno, aquí estamos ya a punto de concluir sus últimas participaciones con la reflexión final que cada uno quiera realizar. Creo yo que parte de este análisis nos lleva a pensar que tenemos un vestidor débil en liderazgo, en mentalidad. Esa es, creo que en la síntesis que pudiéramos tener, hasta que se demuestre lo contrario. Porque lo que dijo el Tata recientemente, que dijo que toda esta presión mediática y todo esto que ha venido sucediendo, lo que hace es amalgamar al grupo y eso lo saca adelante. Sí, todos los que conocemos un poquito de fútbol y un poquito de psicología del deporte o de psicología organizacional, sabemos que es así. Los grupos, cuando se ven acechados, aunque tengas muchos subgrupos, finalmente los puedes tú canalizar y aglutinar para poder llegar al objetivo. El gran problema es que futbolísticamente lo que se ha visto es que no vamos por ahí. Pero hemos tenido selecciones con muy malos resultados en juegos de preparación, la de Manolo Lapuente, que perdió todos y terminó teniendo un buen desempeño en la parte del Mundial. Como decían ustedes, ojalá nos calle en la boca, pero en el momento actual que estamos analizando esto, el día 6 de septiembre del 2022 a las 6:24, lo que tenemos es este panorama real y que pues no tenemos que estar difundiendo lo que todas estas televisoras nos dicen, que tenemos una selección o de plano súper jodida o de plano súper competitiva, sino con elementos que le estamos dando a la gente, pues para que cada quien saque sus conclusiones. Entonces, para finalizar, la participación de cada uno de ustedes, con lo que quieran externar respecto a este tema, ya para despedirnos. Entonces, vamos en el orden: Chucho, Quique, Carlos y finalmente Javier. Ok, Mau. Pues creo que ya en el Mundial hay una motivación extra. Creo que ya estando ahí hay situaciones en las que puedes dejar atrás las eliminatorias donde conseguiste tu boleto al Mundial, los partidos de preparación, todo queda atrás, y a la hora de la verdad que enfrentas a los equipos de tu grupo en la primera fase, pues realmente hay motivaciones, hay situaciones en las que los equipos pueden tener un buen partido, una buena eliminatoria de grupos, y sería un milagro que consiguiéramos el quinto partido, el tan anhelado quinto partido, pero creo que pues hay expectativa. El detalle es que puede haber una gran decepción nuevamente, ¿no? Ojalá que México por lo menos nos haga sentir bien dentro de esa fase de grupos, ¿no? Perfecto. Quique. Pues yo, para terminar, diría que mis esperanzas y mi fe siguen inquebrantables, pero la realidad creo que es otra.
desgraciadamente, efectivamente, cómo llegaste al Mundial ya quedó atrás y ahorita ya es borrón y cuenta nueva. Los 32 equipos van a estar ahí, con las mismas oportunidades todos, y ojalá que la selección, así como lo fue, como bien comentaste, la selección de La Puente, que perdió prácticamente todos los partidos de preparación y hizo un buen mundial, creo que nos dejó un buen sabor de boca. Ojalá esta selección nos deje ese buen sabor de boca. Ojalá también, aunque en lo personal y fuera de canchas no me gusta mucho Cuauhtémoc Blanco, ojalá tuviéramos un líder con los huevos de Cuauhtémoc, porque podría sacar esta selección adelante, porque se tienen recursos humanos para hacerlo, pero yo no lo veo. Realmente, digo, los que mencionaron, Guardado, Ochoa, no tienen esa personalidad que tenía Cuauhtémoc cuando jugaba y que se transformaba, y más cuando estaba en selección. Ojalá tuviéramos un líder como él. Si no, ahorita creo que ya no lo vamos a poder tener. Ojalá lo tuviéramos para el próximo Mundial, porque es lo que le hace falta a nuestra selección. Un verdadero líder que se eche el equipo a cuestas, que saque el orgullo, porque el orgullo mexicano creo que no lo tiene ningún país, y eso es lo que creo que nos faltaría, independientemente de tener buenos jugadores, que también los tenemos, ¿no? Ojalá esta selección no nos decepcione como siempre y hagan un papel medianamente bueno para que sigamos creyendo en ellos. Carlos. Yo lo dudo, esta novela ya la viví hace 4 años de esa famosa frase del Chicharito de pensemos en cosas chingonas y todo eso, o sea, y vivieron el mismo proceso de que los reventaron. Creo que estos jugadores no tienen la jerarquía, no tienen el liderazgo y van a seguir los mismos resultados. Solamente tendría una esperanza si un jugador como Alexis Vega, Edson Álvarez, Luis Chávez los ponen en los juegos. Creo que lo que vimos de Alexis Vega, de ese descaro, por lo que comentaba ahorita Enrique de Cuauhtémoc, creo que él sí lo tiene, o sea, él sí es capaz de hacer lo que hizo ahorita con Pumas, 3 taquitos, o sea, ese jugador burlón que necesita la selección para que contagies a tus compañeros, o un Edson Álvarez que es muy agresivo, en el buen sentido, o sea, en que defienda a sus compañeros, en que reclama, en que no se achica con nadie. El propio Luis Chávez, que tiene una pierna zurda increíble, que es capaz de meterte un gol de media distancia. O sea, creo que si juegan, y si se la juega el Tata, es que el Tata no tiene ya nada que perder, o sea, él ya sabe que se va a ir de la selección, él ya sabe que la entrega, o sea, yo me la jugaría con los chavos, o sea, de todas maneras, tú ya no vas a renovar, no quieres renovar, este compromiso que tienes con estos jugadores, pues te las zafas diciendo, pues no son titulares en sus equipos, no tienen ritmo. Guardado, que va a reclamar si a final de cuentas es tercer banca en Betis, ni lo iban a registrar? Creo que te la puedes zafar, pero con el ánimo del Tata de querer trascender también él en lo personal y de quererle dar algo a este país, ¿no? Entonces creo que solamente así tendría una ligera esperanza, pero lo veo muy difícil. Javier. Sí, mira, yo para concluir, mi deseo es que se cumpla esto que propongo, ¿no? Que estos 4 jóvenes que comenté, sobre todo, mira, yo tengo Edson Álvarez es mucho carácter, sí es cierto, mucha personalidad. Alexis Vega, un gran jugador de fútbol, pero le falta esa chispita. El Cachorro también, como le hace falta algo. Luis Chávez se me hace un cuate que trae toda una formación en una institución como es Pachuca y se me hace el mejor preparado mentalmente de todos los que van a este mundial. Por eso a mí yo estoy casi seguro que ese chavo va a hacer algo bueno en el mundial. Y agregaría a alguien más, ojalá vaya. Es cierto que Emilio Lara está muy infladito ahorita, ¿no? Lleva muy poquitos partidos, ha hecho cosas bien, ¿no? Y cosas mal, como el partido pasado, como se lo comió Guiñac, es decir, no dio un gran partido, pero yo lo que destaco de jugadores como Lara es lo que comentaba Enrique, es lo más parecido que hay en esta selección a Cuauhtémoc Blanco. Es un güey que no le importa burlarse no digo que esté bien, ¿no? Pero no le importa burlarse de un güey al que le acaba de hacer una jugada
o no le importa empujar a alguien o echarle pleito a alguien o hacer una broma en el vestidor. Ese tipo de jugadores son los que nos hacen falta. Y digo, está muy chavo, no sé si lo vayan a llevar o no, pero yo creo que si lo llevan, en la banca sería una muy buena aportación para hacer grupo con todos, porque pues siempre hace falta alguien en cualquier grupo, en cualquier actividad, siempre hace falta alguien pues que sea alegre, ¿no? Y que le valga gorro los problemas y que siempre esté riéndose y siempre viendo para adelante, ¿no? Yo creo que sería una buena aportación. Y es eso, si no dan ese golpe de autoridad, pues me voy a llevar una decepción muy grande con Luis Chávez y sobre todo con Luis Chávez y con Edson Álvarez, pero ojalá que suceda y ya verán, desde ahorita les vaticino que Luis Chávez va a ser un gran mundial en Qatar. No sé si alcance para que la selección haga un buen papel, pero ese chavo es mi gallo para este mundial. Pues aquí ya la revisión que hicimos sobre el vestidor desde diferentes aristas, a mí me parece que este tema se tiene que abordar con una visión más desde la parte laboral, como creo que fue parte de esta reflexión, porque es la manera de exigirle a los jugadores, a los cuerpos técnicos y a los directivos. La afición, finalmente, consumimos al fútbol y como consumidores tenemos la voz acreditada para poder exigir y cada quien exige desde diferentes formas. Este espacio de lo que se trata es precisamente exigir de acuerdo a nuestra forma de analizar las cosas, de situaciones que no se comentan con la apertura, como lo hemos hecho aquí, hablando de todas estas aristas, sobre todo en la parte de lo que son las relaciones interpersonales que se ocultan, que no se dicen y que finalmente tienen un impacto, como se ha dicho, de manera inmediata en el rendimiento deportivo y eso en los resultados. Entonces, ojalá que las palabras del Tata de decir que ante los ataques el equipo se va a juntar y van a sacar adelante la competencia, ojalá se dé. Creo que eso a nosotros, más allá de estas palabras que hemos dicho aquí, nos regocijaría el resultado final, que es ver a la selección calificar, pero nuestra obligación con los años de experiencia que tenemos en el fútbol como practicantes y como aficionados, nos lleva precisamente a decir todo esto que aquí se ha discutido y se ha reflexionado. Muchísimas gracias Enrique, Carlos, Javier, Cheche, muchísimas gracias por la participación y nos veremos en el siguiente episodio con otro tema más de análisis respecto a lo que va a acontecer en Qatar 2022. Y pues como siempre, iniciando este episodio, ¡viva México, cabrones! Y esperemos que nos den los mejores resultados. Hasta la próxima. Que viva México y gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos.